Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor en este día, dándole gracias por un nuevo episodio de este programa titulado Mensajero de su Amor. Programa que venimos emitiendo a través de los canales de Diarpa Media, a través de la red de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes en este día, en este episodio, un mensaje que hemos titulado Hombre Imperfecto. De manera introductoria quisiera invitarlo para que usted me acompañe a la palabra del Señor, a una porción que nos habla el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice la palabra del Señor: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A partir de este mensaje quisiera que, como primera medida, hiciéramos el planteamiento de un problema que por ahí de pronto comenzaba a ver recientemente, y era en cuanto a la diferencia tan grande que existe en la celebración tan grande que de repente a nivel general se hizo en cuanto al Día de la Madre, y por qué la celebración del Día del Padre no tiene de pronto tanta trascendencia. No quiero hablar desde la envidia, ni más faltaba, pero sí quiero ser muy consecuente con la realidad, con las cosas que por ahí de pronto uno ve y que llaman mucho mi atención, como si acaso la posesión de padre o de hombre fuera de menor importancia al respecto de la posesión de la mujer y de la madre, sin restarle también la importancia que ella tiene. Y llama mucho eso mi atención, y creo que el planteamiento del problema a partir de este mensaje que nos podemos hacer es acerca de esa degradación que existe en la figura paterna y en la figura masculina en la actualidad. ¿Por qué ocurre? Y creo que no ocurre de una manera diferente, sino es por esa ausencia de Dios en el corazón del hombre. Por dar un ejemplo, fíjense cómo en el mes de mayo no únicamente se habla acerca del Día de la Madre, sino que en el mes de mayo se le considera el mes de la Madre como tal. Y en este mes de junio que se celebra el Día del Padre, no se habla del mes del Padre. De manera todavía peor, se habla incluso del mes del orgullo gay. Y esto llama mucho mi atención, y ¿por qué no ocurre eso mismo con la figura paterna? Cuando yo considero que un niño para crecer en una manera normal no necesita del 50% de la madre y el 50% del padre. Creo que necesita del 100% de la madre y el 100% del padre. Así de grande es la importancia en lo que ellos tienen que infundir en la crianza y en el levantamiento de un hijo. Así que pienso que a partir de este mensaje podemos plantearnos una serie de objetivos. El primero de ellos es entender que como padres, cada uno de nosotros entienda nuestras funciones y nuestra responsabilidad a la luz de la palabra del Señor. Segundo, y esto tiene que ver mucho con respecto a la mujer, que como compañeras entiendan la necesidad tan grande que nosotros los hombres definitivamente tenemos de cada uno de ustedes en dicha responsabilidad, aprendiendo a valorarnos a plenitud el uno al otro, el valor tan grande que la mujer tiene, pero también el valor tan grande que el hombre tiene en la sociedad y en el levantamiento de una familia y en la crianza de los hijos, conociendo el corazón del hombre, qué habita en el corazón del hombre. El corazón de la mujer es mucho más expresivo en su naturaleza. La mujer cuando quiere llorar, llora, cuando quiere reír, ríe, cuando quiere hablar simplemente habla y expresa lo que hay en sus sentimientos. El corazón del hombre puede ser un poco más misterioso, entendiendo cuántas cosas muchas veces el hombre calla y el hombre oculta, porque vivimos en una sociedad que todavía es machista y en una sociedad que todavía no le permite al hombre ser del todo expresivo con las cosas que muy de repente puede estar albergando en su corazón. Tercero, creo que como iglesia, a partir de este mensaje, podemos trabajar en la formación y en el conocimiento de la función paterna en todas las áreas que ello implica conforme al orden de Dios. Es decir, toda la función que el hombre tiene que desarrollar como padre, como sacerdote, como pastor de su hogar, como parte de una sociedad, como cabeza del hogar. Y que mientras nosotros no lo entendamos, entonces no le estaremos dando la real trascendencia e importancia que tiene la función del hombre y la función del padre en la familia y dentro de la sociedad. Para entrar a mayor profundidad en lo que en este mensaje nosotros podemos aprender y que el Señor pueda hablar en nuestras vidas, yo quiero compartir de parte de Dios con ustedes tres funciones y tres posiciones fundamentales que el hombre tiene que desarrollar para cumplir ese propósito. Mi conclusión es simple al respecto, y es que de repente no se ha tenido esa dimensión tan grande en cuanto a la celebración del Día del Padre o la posesión del hombre o del padre dentro de la sociedad, es a causa de nosotros mismos los hombres. No entender la necesidad tan grande que nosotros tenemos de asumir el rol en el cual Dios en la sociedad a cada uno de nosotros nos ha colocado. Creo que en ese sentido, el primer rol que nosotros tenemos que asumir es el de la protección espiritual. Vayamos a lo que nos habla la palabra del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versos del 1 al 3, donde la palabra del Señor nos revela lo siguiente. Dice la Sagrada Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense cómo en esta porción de la palabra, de alguna forma, nuestra mentalidad o actitud, incluso machista, podríamos decirlo así, nos ha llevado muchas veces a tomar esta porción de la Sagrada Escritura para culpar y señalar a la mujer de todos los problemas que la sociedad contemporánea está viviendo. En cuanto a, es que si la mujer no hubiera obedecido a la serpiente, si la mujer no hubiera pecado, de repente no estaríamos como estamos en estos momentos. Y yo creo que más que analizar lo que la palabra en sí nos habla solamente en el contexto literario, podríamos hacer un análisis más del contexto espacial, del tiempo, del momento, de cómo y dónde están ocurriendo estas circunstancias. Es muy fácil señalar a la mujer y echarle la culpa de su desobediencia. Pero a mí me gustaría que en este entorno nosotros comenzáramos a analizar o a preguntarnos, a cuestionarnos, ¿y dónde estaba el hombre? Si el hombre está llamado a ejercer una protección espiritual de la mujer, ¿por qué en este momento, en esta porción de la palabra, la Sagrada Escritura nos habla de una serpiente que tienta a la mujer? Sí, ¿bajo qué condición? Bajo la condición de una mujer, de una Eva que está sola, que está abandonada, que en ese momento, quién sabe dónde estaba su esposo, ocupado en qué o a qué le habrá dado mayor importancia para que la mujer en ese momento fuera lo suficientemente frágil y susceptible a la tentación que traería más adelante todo el desorden y la desobediencia para el resto de la humanidad. El punto fundamental de esta porción de la palabra no está en la debilidad de Eva, sino en la falta de protección del hombre, una protección espiritual que tiene que llevarse a cabo en todo momento. El hombre como tal tiene la responsabilidad de generar esa protección hacia su esposa, hacia sus hijos y hacia su familia. Y cuando esa protección desaparece, cuando esa protección no está presente, aquí comienza el caos. Aquí comenzó la degradación de una familia, de un matrimonio y como tal, como consecuencia, la degradación de toda una sociedad. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue el origen? El abandono de un hombre, la desaparición de un hombre que no protegió a su esposa, que no protegió a su hogar o a su familia. Cuando nosotros no entendemos el valor tan grande que tiene la presencia del hombre en el hogar, nosotros no estamos en las condiciones de entender lo fundamental que es para la formación de nuestros hijos el crecimiento tanto junto a una figura masculina como a una figura femenina. Tanto así que hay una estadística que nos revela que en los Estados Unidos el 93% de la gente de la calle ha crecido en la ausencia de una figura paterna, de una figura masculina. Y esto nos enseña a nosotros la responsabilidad tan grande que tiene la figura del hombre en el crecimiento y en el desarrollo de un chico, ¿verdad? Y no únicamente en el contexto de que no esté presente en el sentido de que murió o de que abandonó el hogar. Yo quiero hablar también a partir de aquí a hombres ausentes, a padres ausentes que nunca están al pendiente de lo que sus hijos hagan o dejen de hacer. Hombres que de repente por ahí buscan cada excusa para simplemente no ser parte de la formación, de la educación, del crecimiento o del desarrollo espiritual de sus propios hijos. Un papá que simplemente se esconde detrás de la idea, estoy ocupado trabajando, yo soy el que trabaja y trae el sustento, yo soy el que trae el dinero a casa, así que no puedo ocuparme o no puedo tener tiempo para mis hijos. Mentiras. Una cosa no quita la otra. El que trabajes, el que traigas el sustento al hogar, no significa que eso te haga exento de las responsabilidades que tienes de ser un hombre, de ser un padre presente en cada momento en el cual tus hijos lo necesiten, en el cual tu esposa lo necesite. Siempre tiene que haber una presencia del padre en todo momento, en esa función de la protección espiritual que estamos llamados definitivamente de parte del Señor a brindar a la familia. Hay un segundo aspecto muy importante en el cual nosotros tenemos que entender y es la urgente necesidad de que nos formemos como hombres de Dios. Ese es el segundo aspecto que te quiero compartir a partir de este mensaje de parte del Señor. La Sagrada Escritura nos revela algo bien importante en el libro de Génesis en el capítulo 6, versos 18 al 19. Miremos algo que la palabra del Señor nos habla. Dice la palabra del Señor, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Esta preciosa porción de la Sagrada Escritura me gusta como comienza hablando acerca de Dios, hablando con un hombre como Noé, diciéndole, estableceré mi pacto contigo. ¿Te imaginas la dimensión tan grande que esto tiene en cuanto a que nosotros podamos ser hombres, que tengamos una vida de pacto con el Señor? ¿Un pacto qué es? Un pacto es un compromiso entre dos.
Y cuando yo entiendo esta porción de la palabra y tomo la figura de Noé, entiendo que es un hombre que tiene un compromiso, una relación personal con el Señor. Y esto nos habla de la importancia tan grande que como hombres nos levantemos como hombres con una relación personal, con una cercanía, con un compromiso, con una relación constante, hombres de pacto con Dios en todas las decisiones que toman, en todas las decisiones que llevan a cabo. En ese concepto nosotros podemos entender y figurar definitivamente a Noé como un hombre de Dios. Y aquí quiero lanzar un primer interrogante. De repente, si yo le preguntara a todos los hombres que están viendo este episodio si ustedes son hombres de Dios, y muy capaz que algunos me dirían, claro que sí, yo soy un hombre de Dios. Y me gustaría plantearle la misma pregunta a su esposa o a sus hijos. ¿Realmente papá, este que es tu padre o este que es tu esposo, realmente es un hombre de Dios? ¿Vos tenés como hombre la seguridad de que tu esposo y que tus hijos te están viendo como un hombre de Dios? Porque de lo contrario, entonces en algo estamos fallando, el trabajo lo estamos haciendo mal, y entonces el ejercicio de esa paternidad y de esa figura masculina en el que el hombre tiene que llevar a cabo para su esposa y para sus hijos está en decadencia, está fallando, y ahí es donde comienza el declive de la sociedad. Cuando nosotros entendemos este contexto de lo que la palabra del Señor nos habla y podemos jugar un poco con la imaginación, yo quiero que tú pienses por un momento en este hombre como Noé, que va y se acerca a su esposa y es capaz de decirle, amor, Dios me habló y Dios me dijo que tengo que construir un barco muy grande, que tengo que llenarlo de animales y nos vamos a ir tú y yo junto con los niños y con sus esposas, porque va a venir una gran tempestad, porque va a venir un diluvio, una gran tormenta. Y yo quiero imaginarme por un momento a una mujer como la esposa de Noé diciéndole, disculpa amor, ¿quién te dijo eso? Y él diga, me lo dijo Dios. Y muy seguramente si la esposa de Noé conociera que él es realmente un hombre de Dios, que tiene una relación personal con Dios, seguramente ella diría, va, estoy de acuerdo contigo. Si Dios habló a tu vida, yo sé que es verdad, yo sé que es real. Y de repente Noé se acercaría a sus hijos también y le diría a sus hijos, muchachos, vengan acá, quiero decirles algo. Ustedes también, nueras, quiero contarles que Dios me habló, Dios me dijo que construir un barco, y Dios me dijo que lo llenáramos de animales y que junto con mi esposa y con ustedes, nos fuéramos todos en este viaje que vamos a emprender porque va a caer una gran tempestad, una gran tormenta. Y me imagino por un momento a los hijos preguntando, perdón papá, ¿quién dices que te dijo esto? Y las nueras también, perdón, suegro, ¿quién dice usted que le dijo eso? Y Noé diría, me lo dijo Dios. Y seguramente ellos conocerían que realmente no era un hombre de Dios y dirían, claro que sí, papá, claro que sí, suegro, vamos con usted. Usted es un hombre de Dios, usted es un hombre que habla con Dios, usted es un hombre de pacto con Dios. Y si Dios le ha hecho esto, así será y estamos con usted. Esto nos tiene que enseñar a nosotros los hombres algo muy importante. Y dije, cuando somos hombres de Dios, hombres de compromiso, hombres de una relación personal con el Señor, vamos a entender que todo lo que nosotros emprendamos en el nombre del Señor va a ser de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestros matrimonios, va a ser de bendición para nuestras familias y va a ser de bendición para nuestras generaciones. Comenzaba planteándoles este punto acerca de si la esposa de repente o los hijos te están viendo realmente como un hombre de Dios, porque de lo contrario simplemente no te van a creer y vas a tener que de alguna u otra manera aprender a lidiar con las dudas que de repente estás generando sobre tu esposa y sobre tu familia en cuanto a lo que tú estás desarrollando. Pero cuando te ven como un hombre de Dios, aún la mayor locura que se pueda venir a tu vida va a contar con el respaldo de Dios. Si querés mirar dentro de este contexto, lo que Dios plantea en cuanto al diluvio y el arca de Noé es una total locura, pero fue una locura que como venía de parte del Señor, que venía de parte de Dios, y conocían a Noé como un hombre de Dios, contó con el respaldo de toda su familia. Cuando nosotros caminamos en el orden, en la obediencia de Dios, lo que se puede plantear como las más grandes, las locuras, con todo y ello, el Señor la va a respaldar y el Señor va a ser fiel y justo para generar la bendición y todas las condiciones para que aún con lo grande que pueda venirse en contra nuestra, como familia seamos protegidos, como familia cada uno de nosotros seamos guardados. El hombre de Dios es aquel hombre cuyo corazón, en cuyo corazón primero está el agradar a Dios y el caminar en la obediencia al Señor antes que agradar la complacencia de las demás personas, incluyendo la de su propia familia. Yo creo que meditemos por un momento en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Si nosotros somos realmente hombres de Dios, nosotros vamos a tomar decisiones en las cuales primero nosotros vamos a preguntarnos si eso que estamos por decidir es primeramente agradable al Señor o no.
Antes de tomar cualquier decisión, antes de meternos en cualquier locura, antes de meternos en cualquier sueño o cualquier proyecto, siempre nos vamos a cuestionar primero si esto va a ser realmente agradable al Señor o no. Y como añadidura, va a ser agradable para el resto de la familia. Pero muchas veces no estamos contando con ese apoyo de la familia simplemente porque no nos están viendo como hombres de Dios, como hombres de pacto y de relación personal con el Señor. Un hombre fiel a Dios es una garantía para la mujer de fidelidad, de lealtad y de amor hasta que la muerte los separe. Entonces podemos caminar con esa seguridad y esa certeza de saber que como hombres de Dios, Dios nos va a respaldar en todo lo que nosotros emprendamos. Como padres, no solamente podemos desarrollarnos como padres de nuestros propios o en el desarrollo del amor hacia nuestros propios hijos, sino también en aquel que es capaz de aceptar a una mujer que viene con hijos de relaciones anteriores y toma de sus hijos como propio para sustentarlos, para formarlos, para llevar en ellos el carácter de parte de un hombre de Dios que tiene que ejercer esa paternidad aún en hijos que de sangre no sean suyos. No es aquel que le va a echar en cara el día de mañana a esa mujer: esos no son mis hijos, esos son hijos tuyos. No, es uno que la va a aceptar como tal y esos hijos los va a aceptar aún como si fueran propios. Nosotros tenemos que entender cómo dentro de estos conceptos, cuando nosotros estamos ejerciendo esa idea de hombre de Dios, de hombres de pacto con Dios, nos da la permisividad, nos da la posibilidad de lo que hablábamos en el primer punto. Si sos realmente un hombre de Dios, un hombre de pacto y de relación personal con el Señor, estás en la posibilidad de brindar a tu esposa y estás en la posibilidad de brindar a tus hijos esa protección espiritual de la cual previamente nosotros hablábamos. Por último, te quiero hablar de un último aspecto del hombre en el cual también entra en gran manera la mujer, y es la posibilidad de como hombres ser soñadores. La palabra del Señor nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versos 5 al 7, acerca de un precioso hombre como lo es Abraham. Dice la palabra del Señor: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Nosotros estamos viendo aquí el contexto de lo que es un hombre como Abraham. Y quiero aquí no solamente tocar la posición del hombre, sino también la posición de la mujer. Y entender que como pareja de un hombre de Dios están las mujeres definitivamente en esa función de apoyarlo. Cada sueño, cada proyecto que el hombre desarrolle, si tenés la seguridad de saber que tu esposo, que tu pareja es un hombre de Dios, apoya cada proyecto que él emprenda, todos los sueños que él tenga, aun cuando puedan llegar a sonar como locura, todo lo que él quiera desarrollar, si está en el deseo de aprender, de capacitarse, de estudiar, de comenzar un negocio, de proyectarse esa cosa más grande, siempre apóyalo. El hombre no está necesitando, mujer, de tus juicios. No tires al suelo sus sueños, no tires al suelo sus proyectos ni sus metas. Apóyalo y sé tú la primera persona en sustentar y en buscar la manera como pueda sumar para cada uno de los proyectos que el hombre quiera desarrollar. Yo creo definitivamente que por locas o por ridículas que parezcan las ideas, los sueños que un hombre tenga, yo creo definitivamente que todo aquel que sueña es aquel que verdaderamente está vivo. Y creo que la mujer está colocada en este contexto como ayuda idónea del hombre. Ahora hagamos una pausa aquí. Y así como previamente yo me atreví a preguntarle a las mujeres si realmente están viendo al hombre como el sacerdote de la casa, yo les preguntaría a ustedes, mujeres, si realmente su esposo, su pareja, la están viendo usted como realmente como la ayuda idónea, como la persona que realmente lo va a ayudar al cumplimiento de sus metas, de sus sueños y de sus proyectos. ¿O son ustedes de repente las primeras en pisotearle el sueño y el proyecto al hombre? Pensemos por un momento y juguemos un poco nuevamente con la imaginación. Imagínate por un momento a un hombre como Noé que nuevamente viene y se acerca a su esposa y le dice: amor, Dios me habló y me dijo que construir un arca, que la llenara de animales y que tú y yo junto con los niños y sus esposas nos vamos a ir en este viaje. Imagínate por un momento que la esposa de Noé es la primera en pisotear ese proyecto y decir: eso es mentira, a ti Dios no te habló en ningún momento, ¿de qué estás hablando? Eso es una locura, es una tontería lo que tú estás diciendo, jamás en tu vida has construido nada bueno y nada útil, ¿qué te vas a poner a construir un barco? Y entonces Noé todavía persevera y comienza a construir el arca y la mujer es la primera en criticarle: mira lo feo que te está quedando, esas cosas no van a servir, a la primera gota de agua se va a inundar, vas a fracasar.
Y entonces la mujer comienza a tomar una posición en la cual, en vez de ser esa ayuda idónea, es la primera persona en pisotear muchas veces los sueños y los proyectos que el hombre está emprendiendo. Yo creo que nosotros los hombres nunca dejamos de soñar, nunca dejamos de aspirar y de creer en cosas. Capaz que nunca dejamos de ser niños. Pero la mujer tiene que convertirse, a partir de este concepto, en ese combustible que ayuda a avivar la llama de los proyectos que el hombre quiere desarrollar, lo que quiera hacer. Si el hombre está de repente pensando en la idea de, mi amor, quiero comenzar este pequeño negocio, mujer, tú tienes que ser la primera en decirle, no, ¿qué pequeño negocio? Vamos a montar un negocio grande y próspero y bendecido, ¿verdad? Y cuando el hombre de repente tenga la idea de ese negocio que va a comenzar, mujer, tú tienes que ser la primera en involucrarse en él. Sé la socia prioritaria en el negocio que tu esposo está por comenzar. Sé la primera interesada. Va a ser de bendición para ti cuando el negocio de su producto, las ganancias también van a ser para ti, mujer, así que te conviene. Y cuando el hombre tenga todo ese tipo de proyectos, sé tú la primera en animarlo. Cuando lleguen los momentos de cansancio, sé tú la primera en levantarlo. Cuando él caiga, sé tú la primera en extenderle la mano, porque muchas veces el hombre en su silencio está cansado, está agotado y no necesita tus recriminaciones, necesita tu apoyo, necesita que tú te conviertas, mujer, por favor, en ese combustible que avive la llama de los sueños y de los proyectos que el hombre quiere emprender. ¿Quién eres tú, mujer? ¿Eres ese combustible que aviva la llama de los proyectos de tu esposo? ¿O eres el agua fría que termina por apagarlos en los momentos en los que capaz él está viviendo sus tiempos de cansancio y de agotamiento? Hay algo precioso que yo he entendido a partir de aquí, y es que los hombres, siempre que tenemos proyectos, siempre que tenemos planes, no estamos pensando en nosotros mismos. Cuando miro un hombre como Noé, Noé está mirando a futuro las generaciones. Por eso la palabra del Señor habla acerca de que iba con su esposa, iba con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Y un hombre como Abraham ocurre exactamente lo mismo con él. Me imagino un hombre como Abraham que llega delante de su esposa Sara y le dice, amor, Dios me habló y Dios me ha dicho que vamos a ser padre de generaciones. Y de repente Sara por ahí en algún momento determinado se rió, pero nunca ves que Sara recrimine y le eche en cara nada absolutamente a Abraham, a decirle, tú estás loco, Abraham, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿No me ves? Soy una mujer estéril, soy una mujer vieja, yo no puedo tener hijos. No, y con todo y ello, cuando hay un hombre de Dios, un hombre comprometido y de relación personal con el Señor, Dios es fiel y justo para cumplir su palabra. Cuando hay un hombre que es capaz de creerle a Dios, a pesar de las limitantes terrenales que existan, Dios siempre va a respaldar. Por eso la palabra del Señor en esta porción de la Sagrada Escritura dice que Abraham creyó y como tal le fue contado por justicia, y Dios fue fiel y justo para cumplir esa promesa. De repente el anhelo que había en el corazón de un hombre como Abraham era simplemente el hecho de tener un hijo a quien dejarle su heredad, pero Dios fue mucho más allá de simplemente darle un hijo, le dio una descendencia completa y le dijo a Abraham, si tú eres capaz de contar las estrellas del cielo, así va a ser la generación que va a salir de tu simiente, porque Dios es fiel y justo para bendecir. Pero no quiero que nos salgamos de esta idea. Cuando un hombre está soñando y está proyectando cosas, no está pensando únicamente en su propio bienestar o en su subsistencia, sino en los suyos. Cuando ves que un hombre está en el plan de tener su propio negocio, no está pensando simplemente en su supervivencia, está aspirando que un día cuando él no esté, su hijo sea quien corra ese negocio. Cuando un hombre está con el plan de comprar una casa, no está pensando simplemente en el techo que lo proteja a él, está pensando en el techo que proteja a su esposa y a sus hijos y que todas puedan vivir en una manera confortable. Cuando un hombre va a comprar un carro, no piensa únicamente en el deportivo de 2 asientos que va a correr y que se va a sentir espectacular, sino mira a ver si con todos los asientos y toda la familia va a caber. Porque los hombres siempre, cuando caminamos en el orden de lo que Dios nos habla, capaz que el último que nosotros estamos pensando es en nosotros mismos. Estamos pensando en el bienestar de nuestra propia familia. Y esa es la manera como el Señor nos invita a que nosotros caminemos, a que pensemos en generaciones. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a lo que nosotros hablábamos primeramente en el contexto de lo que esta porción de la palabra nos habla. Dice nuevamente la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, en nuestra naturaleza somos imperfectos, pero caminamos siempre en pro de lo que la palabra nos habla, en busca de esa perfección. Perfección que va hacia dónde? Dice que para prepararnos hacia toda buena obra. Y cuando la palabra del Señor habla hacia toda buena obra, nos habla de cómo como hombres de Dios podemos caminar en todos los aspectos de nuestra vida, familiar, financiero, personal, todo lo que más le quieras
puedas agregar siempre y cuando en el orden de la palabra para que todo lo que emprendamos sea de gran bendición. No solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Quiero decirte algo, cuando una familia fracasa, cuando un matrimonio fracasa, es el fracaso de toda una sociedad. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, así como lo fue para nosotros aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad, aquí en la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Deseo de corazón que cada palabra que nosotros compartamos nos permita siempre crecer y nos permita siempre proyectarnos hacia cosas mejores que el Señor tiene para nosotros. Gracias por conectarte, por estar con nosotros. Gracias a todo este precioso equipo técnico de Diarpa Media y nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga.